momento salió el peor presidente de la historia de Colombia, Duque, a reclamarle al presidente Gustavo Petro porque le contó a los colombianos el contrato millonario que dejó amarrado para luchar. Y resulta que dejó endeudado a Colombia en la gasolina, en la luz, y no le importó hacer un hueco fiscal que no lo podía tapar, pero nadie. Le tocaba una de dos, o Petro ir a vender a Colombia fuera a otros países, o que los colombianos pagaran. Decidió que los colombianos siguieran siendo dueños de su país. Tenemos a la selección Colombia porque les traigo por qué pierde. Oigamos a Duque. Una vez más, se aprovechan los medios de comunicación para difamar con el propósito de tapar la mediocridad del actual gobierno. Entre 2018 y 2022. Imagínate Duque diciendo cuando le tapan a él los medios. Siendo reconocidos como uno de los países que mejor hizo frente a ese reto. Se aprobó la ley de punto final para pagar deudas acumuladas por décadas. Pero como que no lo sentimos por ningún lado, ¿no? Porque hay mucha plata también que vimos que se perdió, como el dinero que de manera internacional llegaba para la migración venezolana. ¿En dónde está esa plata? ¿Dónde está la plata de los venezolanos? No son capaces. ¿Dónde está la plata? Para pagar en 3 años al siguiente gobierno que le tocó a Petro. ¿Dónde está la deuda, el hueco, la deuda que dejaron por subsidiar la gasolina? Ay, Dios mío. Se aprobó la ley del residente, se aceleró la telemedicina en el país alcanzando cifras récord en materia de consultas y atención, se mejoró la cobertura del plan pasivo de atención llegando al 95% de procedimientos, se cuadruplicaron las unidades de cuidados intensivos, se pagaron bonificaciones especiales al personal de salud que atendió la pandemia, se impulsó la construcción de hospitales y clínicas en los territorios de Colombia. Estos son solo algunos de los logros alcanzados en los últimos 2 años y medio. Una escasez de medicamentos, desfinanciación y dejó un contrato millonario amarrado, que Duque lo dejó. Se dispararon tutelas para acceso a medicamentos. Según él, esto no existía cuando el gobierno, pero ayer le demostraron que sí. Incluso se comunicó a través de medios de comunicación desde el 2016, desde el 2015, se informó todo esto. Gobierno Santos, pero no, según él, eso solamente... Venía mal la salud. Que no sigan apelando al retrovisor para tapar su incompetencia. Y de paso un recordatorio, el contrato, ojo a esto, el contrato al que hace mención en su puesta en escena chavista, mismo cuento chimbo siempre, castrochavismo, nos vamos a convertir en Venezuela, comunismo, etc. Fue producto de un convenio marco con Colombia Compra Eficiente y el proceso inició en nuestro gobierno conforme a los procedimientos para conseguir mejor servicio a mejor precio. Con los chavos. Eso se informó en el empalme y lo firmó el actual gobierno. Pues, ¿qué esperaban, bobolitos? ¿Qué esperaban? Ay, Dios mío. Imagínense el negocito que le dejaron a luchar. ¿Qué ven? Y este bolitrón cree que la gente es boba. Claro que usted es un contrato amarrado y que tenía que hacer Gustavo Petro, pues seguirlo, porque si no le cobraban el triple de lo que usted había dejado ya amarrado. Así que el peor presidente de la historia fue el que les dejó a usted. Yo lo dije hace muchos años de que el presidente Gustavo Petro fue ese presidente que Duque había dejado un hueco fiscal. No solamente eso, dejó vendida a Colombia en la luz. No le importó nada pedir plata por todo el mundo, endeudó a Colombia por 3 años, que eso no lo hace nadie en el Banco Internacional. Un préstamo que fue grandísimo y que Petro le tocó pagarle todas las deudas de sinvergüenza, de la luz, de todo. Las deudas que usted dejó cuando luchó un poco mal contra la y la gasolina. La 6ª peor tasa de mortalidad por COVID de América Latina. Petro le contesta. Logré pagar en mi gobierno hasta el último peso que usted dejó de deuda al servicio de salud. Ya casi pago la que fue un verdadero atraco a los pobres de Colombia. Subsidiar la gasolina a las 4 puertas, a las camionetas. Y sus congresistas no dejaron pagar la deuda que usted dejó a los usuarios de la energía eléctrica de todo el país. Porque recuerden que dejó una deuda con el tema de la energía eléctrica el señor Iván Duque. Dejó una deuda y tocó pagar. Y adivinen también de dónde sale el billetico, de todos los colombianos, no solo de a los que más caro les llega el recibo, no, a todo el mundo. Un desastre eso de hacer pagar a los ríos y a EPM. ¿Ustedes saben a quién se refiere acá cuando dice a los ríos? A los ríos, sí, a los mismos de los ríos de Lilla, a los mismos del esposo de Darcy Quinn, a los mismos. Un desastre eso de hacer pagar a los ríos y a EPM las deudas de la energía de los que no podían pagar en el Caribe a los que sí pagan. Le subió terriblemente la tarifa. Solo había que poner paneles solares en las casas de los pobres. No quisieron, eso también es otro negocio. Solo me falta por acabar de pagar el crédito del Fondo Monetario Internacional que usted tomó a 3 años inexplicablemente. Pidió un préstamo ni el berraco. Nos dejó endeudados berracamente para pagar a 3 años, después de que se fuera, a 3 años. ¿Dónde está esa plata? Y fue el único gobierno que hizo eso en el mundo. Lo asesoraron re mal con eso, le dice el presidente. Nos ha dejado mal parqueados con las calificadoras de riesgo. Y me ha tocado recortar el gasto de este gobierno, pero estamos pagando puntualmente al Fondo Monetario Internacional. Jamás hubiera metido al país en una vaca loca como la que me dejó, le dice el presidente Gustavo Petro, atendiéndolo, peinándolo por su terrible administración, por su terrible gobierno. Y el sinvergüenza miserable, el peor presidente de la historia, lo mismo que ha sido todos los presidentes de Álvaro Uribe, pues ahora dice que los medios le quieren molestar la vida a él porque le están destapando la porquería, pero nosotros, no los medios de comunicación, porque ellos le tapan todo a usted. Lo que hizo este contrato con los Char nosotros fue que descubrimos a todos los colombianos que usted dejó el hueco fiscal más grande en la gasolina, la luz y vendió a Colombia. Se apropió imaginariamente de la selección Colombia y gritan fuera Petro. Miren, hablaron las elecciones que esta gente, lo que toca, todos los ala. Desde que se apropiaron de la selección Colombia y van al estadio a gritar fuera Petro, ya no pasa absolutamente nada con esa selección, nada. Lo que toca el uribismo se pudo, es increíble. Entonces, y como vieron las imágenes, allá estuvieron los jugadores con el expresidente Álvaro Uribe y todo lo que toca, histamina, todo lo que toca lo convierte en lo peor. O sea, un desastre total, una pérdida de las elecciones Colombia. Eso tienen que bañarse por allá, echarse en la hierbita, échense cualquier cosa por untarse del uribismo. Ahí tienen, están perdiendo todos los partidos. Pero ahora vamos con Paloma Valencia, la mentirosa descarada
que al parecer les están financiando las campañas, supuestamente todas estas empresas que hicieron negocio con la salud de los colombianos. Escúchenle lo que le dice a los colombianos esta miserable que no hace sino mentirle a los colombianos para hacer campaña política. Diciendo que si no le pagan la reforma a la salud, entonces va a empezar a liquidar todas las EPS. Pues nosotros no pagamos la deuda de los privados. Es que es verdad. A las clínicas y hospitales y si no se liquidan. Me parece que esta es la prueba máxima de Que se liquide. de las mentiras que ha dicho. Cogieron una nueva EPS, que era una EPS público-privada que funcionaba bien, y la empezaron a administrar absolutamente. ¿Cuál funcionaba bien? Mentirosa. Lo que muestra que no saben manejar el sistema de salud, todo lo contrario. Están mostrando que fueron incapaces de siquiera pagar lo que se está pagando antes con la misma plata. Sí, eso es un lobby, ¿no? Porque les está costando más, tienen más deuda y además están creando muchísimos hospitales. Lo que está haciendo Gustavo Petro con el sistema de salud es infame, es un asesinato. Y alguien debería poner un armamento nacional. Eso es lo que hizo su jefe. Porque no hay derecho que un gobierno tome decisiones para perjudicar a los colombianos. Y entonces dice que no se va a dejar mamar más gallo. Mamar gallo, lo que está haciendo usted, presidente Petro, con los colombianos. Que también tenemos sin medicamentos y sin citas. Tenemos un sistema que funcionaba por su humanidad, hoy está destruido, por su falta de técnica, por su incapacidad. Mentirosa, nunca funcionó. Siga por el camino de destrucción y Ese modelo de salud nunca funcionó. La Corte Constitucional le está dando órdenes precisas. No siga vulnerando la ley, la Constitución y la salud de los colombianos. Póngase serio, que se parece a un payaso. No, usted es la payasa, porque el presidente Gustavo Petro fue el que hizo la Constitución del 91 y es el hombre que más la ha respetado. Su jefe cogió, la pisoteó, se hizo reelegir como tremendo dictador y quiere seguir colocando presidentes miserablemente cuando no sirven para nada como Duque, que les digo, dejó vendida a Colombia, la luz, el agua, todo dejó vendido. Este señor dejó vendido un hueco fiscal también en la gasolina. ¿Qué tiene que ver con eso con la EPS? O sea, es que nos dan a entender como que, ¿por qué salen a defender tan fuertemente a las Sí, EPS? los defienden a capa y espada. Es que lo que nos revelaron ayer fue realmente grave. Al contrario, son las normas que ha expedido el Congreso las que determinan cuando una sociedad entra en causal de liquidación. No amenazo a nadie, usted amenaza. Cumpliré estrictamente las normas que el Congreso ha expedido. Claro, Y es que ese tema de está deuda de con las EPS, leyes. no sabemos qué hicieron la plata, porque se la mecatearon, no sabemos, tenemos que volverla a pagar. Tenemos que pagar 2 veces entonces. La deuda que tienen las EPS, si no pagan, pues se liquidan. Porque están endeudadas, no tienen cómo pagar, se liquidan. ¿Cómo se salvan esas EPS? Con la reforma a la salud. Porque ayer el ministro de Salud nos explicó por enésima vez, que la reforma a la salud tiene una opción para esas EPS, es convertir las gestoras de salud que van a ayudar a la trámite. Entonces hacen lobby con congresistas que los defienden y hunden la reforma. Porque claro, antes no había control del billete, Adres giraba la EPS y hasta ahí, papá. La EPS podía pagarle a la IPS o no, o crear un hospital de ellos mismos y solo girarse entre ellos. Una plática que daba vueltas en círculo, pero que siempre llegaba al mismo patrón de patrones. Increíble. Ellos mismos cogían y pagaban sus propias EPS. Ah, pero la de los colombianos sí no. Los médicos les pagaban tardío. La peor salud. Y vemos la selección Colombia Mina ya. ¿Cómo lo utiliza el expresidente Álvaro Uribe? Qué lastimosa esta selección que debería ser ajeno a los politiquerías de cualquier partido. Pero no. Y ahora por eso ahí vienen cayendo todos sus partidos porque se contaminaron de la mala suerte del uribismo.